BR Radio presenta Un Encuentro con la Palabra de Dios. Dirige el pastor Carlos Hoyos. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Bienvenidos. Un milagro en la prisión. Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 12, el versículo 5, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Leamos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Importante texto que nos muestra lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre cuando hay una iglesia que clama. Los lectores de la Biblia conocen perfectamente que Pedro estaba en la cárcel. Días antes el gobernante de turno había tomado preso a Jacobo y lo había decapitado. Y al ver que el pueblo se había alegrado por dicho crimen, entonces también ha prendido y llevado a la cárcel a Pedro. Y aquella noche que pensaban sacarlo, dice la Escritura que la iglesia hacía oración por el apóstol Pedro de una manera insistente ante Dios. Y ese día hubo un milagro en la prisión. Mientras Pedro dormía, dice la Escritura que un ángel ha llegado, le ha dicho que se levante, que se ciña el vestido, que se ponga el calzado y que salgan de ahí. La Biblia dice que Pedro pensó que era simplemente un sueño, una visión, pero de pronto cruza las puertas y al final está frente a la puerta de la casa donde la iglesia aún sigue orando a Dios. Ese día Dios salvó a Pedro de una muerte segura. Claro, Dios obró maravillosamente en la vida de Pedro allá en esa prisión. Dios hizo un milagro. ¿Y qué decir de lo que le pasó a Pablo en Filipos? Él estaba predicando la palabra y lo han tomado preso, lo han llevado y lo han ubicado en el cuarto del fondo. Lo han puesto en el cepo, privado de comunicación, custodiado además. Pero dice la Escritura que a altas horas de la noche, Pablo y Silas oraban y cantaban y los presos los escuchaban. Ellos estaban presos físicamente, pero su espíritu estaba libre. Y dice la Escritura que como a la medianoche hubo un terremoto de tal magnitud que las puertas de la cárcel se abrieron, ellos han quedado libres. Y entonces el carcelero, al darse cuenta de lo que había sucedido, quiso quitarse la vida, pero allí está Pablo para decirle: mira, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y dice la Escritura que acercándose les digo: varones hermanos, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? A lo que el apóstol Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Otro milagro en la prisión. Es que Dios nos tiene acostumbrados a obras extraordinarias en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Hemos visto a Dios obrando milagros en la naturaleza, hemos visto a Dios obrando milagros en los enfermos, hemos visto a Dios haciendo milagros en el templo, entre las multitudes. Así que en la cárcel no será la excepción. Él ha hecho obras extraordinarias como salvar a Pedro, salvar a Pablo y a la vez salvar al carcelero y a toda su familia. Pues bien, es muy posible que hoy usted no esté tras la reja, o a lo mejor sí. Pues quiero hacerte saber que Dios puede hacer el milagro que nadie ha podido hacer y que además está certificado que no saldrás de allí, pues para Dios lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Pero también es posible que te encuentres en la prisión
de la angustia, del dolor, de la enfermedad, en la cárcel misma del pecado del cual has querido escapar muchas veces y aún no has podido. Además has buscado algunas posibles salidas y sigues siendo esclavo. Puede ser que has intentado liberarte por tus propios medios y sin embargo vuelves y caes en la misma condición. Te tengo una noticia: Jesucristo puede liberarte de la cárcel del pecado, de la prisión del dolor y de la enfermedad, de la angustia y de la tristeza. Algo claro debes de tener en cuenta hoy: Dios es bueno y su misericordia es para siempre, y a Él no le queda difícil absolutamente nada. Él tiene el control de todas las cosas. Si hoy puedes acercarte por la fe a Dios en plena certidumbre de fe, tenlo por seguro que tu problema se va a solucionar, que las cadenas se van a romper, que las puertas de la cárcel del pecado se van a abrir y usted va a poder ser libre y mañana poder cantar junto con nosotros: soy libertado. Gloria a Dios. Jesús ha dicho que si conocen la verdad os hará libres. Y está a tu alcance, depende de ti. Solo necesitas permitir que Dios haga el milagro, como sucedió en Filipo, y como sucedió en la prisión donde estaba Pedro, y como ha sucedido en la vida de cualquier cantidad de personas en el mundo, que ayer estábamos encarcelados por el mal, pero el día que le abrimos el espacio para que Dios tomara el control de nuestra vida, el milagro se dio, y hoy somos testigos de su poder. ¿Querrá usted ser un testigo de ese poder maravilloso que solamente Dios puede obrar? El Señor les bendiga, hermanos y amigos. Como siempre, aquí los días que el Señor nos permite en este su programa, Un Encuentro con la Palabra. Damos gracias a todos los que han madrugado, a todos los que se han levantado temprano, a todos los que ya han hecho sus labores espirituales y que siguen conectados aquí para escuchar la palabra de Dios en esa guía maravillosa que llevamos del Espíritu Santo. Damos una bienvenida y una maravillosa bienvenida muy cordial a todas estas personas y amigos y hermanos que nos acompañan desde todo Colombia y desde todo el mundo. Le damos gracias a Dios por ellos, porque de una u otra manera se conectan a la presencia de Dios por su palabra. Desde aquí, desde estos micrófonos, damos un agradecimiento muy grande a nuestros hermanos en el máster y nuestro hermano Fabio. Ellos, como siempre, muy cumplidos, muy atentos en la parte de la ingeniería de todo nuestro programa. A ellos gracias. Y también desde estos micrófonos saludamos a nuestro hermano Carlos Hoyos. Qué bendición por ellos. Y a nuestra hermana Merceditas, pastores en este lugar. Bueno, hermanos, venimos aquí dándole gracias a Dios en este día y vamos a comenzar pidiéndole a Dios que nos ayude en nuestro programa. Y en esta mañana le decía: Señor, hay dos palabras que no se me ocurren otra. Sí, gratitud y servicio. Qué bueno que podamos ser agradecidos, pero que nuestro agradecimiento esté enmarcado en hacer algo para la gloria de Dios. Señor y Dios, te damos gracias. Gloria, amado Jesucristo. Ponemos delante de tu presencia nuestro programa en el día de hoy, pidiéndote que nos asistas, amado Jesús, con el poder de tu Espíritu Santo, porque tu palabra, mi Dios de la gloria, Señor Jesucristo, mi Dios, para nosotros es ancla firme en el conocimiento de la fe y que nos ayuda, mi Dios, a permanecer sobre la roca. Gracias, eterno Jesucristo, por este espacio, por todos los que se conectan, por todos los que se interesan por la palabra, por ese amor, mi Dios, que has desplegado y por la filosofía del programa para que todos volvamos a la palabra, que la escritura sea, amado Jesucristo, mi Dios, nuestra roca fuerte, eterno Dios de la gloria, para estar tomados de tu mano, inamovibles en este mundo que se debate sobre muchas cosas, pero que gracias a ti, amado Señor, aquí estamos con tu palabra, en tu presencia, de tu mano y con el poder de tu Espíritu Santo que nos guía. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, después de estos versos concluyentes de lo que la Biblia nos enseñó en el programa pasado y de lo que vimos esbozando de alguna manera
despacio, tratando de que no se nos quede nada en el tintero y dejando que la obra de Dios se manifieste en ese plan de salvación y enmarcado en un ejercicio doctrinal que es el que estamos haciendo en el libro de los Romanos, porque hermano, aquí Pablo por el Espíritu Santo está colocando las cosas en orden y estamos prácticamente hablando del cómo. El qué fue el que desarrolló el Señor, el cómo es el que está desarrollando el mismo Espíritu de Dios por medio del libro de los Romanos, que es una enseñanza, hermano, que definitivamente han pasado los años, han pasado los siglos, pero sigue siendo presente en nuestras vidas. Así que, hermano, quiero hacerles memoria con el verso que cerramos para poder hacer introducción de lo que vamos a hablar hoy, porque es importante, hermano, que usted de una vez por todas se desprenda, y digo que se desprenda es porque la Biblia lo dejó atrás. Déjeme decirle para que usted entienda de qué nos debemos desprender como algo que la Biblia nos enseña y que Dios mismo va avanzando para que entendamos, porque es que hermano, en esto que la Biblia nos enseña tenemos que desprendernos de algo para poder tomar lo otro. Sí, aunque ambos estén completamente concatenados, funcionando y que hagan parte de un antecedente importante, pero el antecedente no quiere decir que yo me quede allí. Si bien es cierto, la ley tiene muchas cosas con relación al cumplimiento de Dios y de lo que iba a pasar en la gracia, también es cierto que es que el edificio va hacia arriba. Amén. No nos podemos quedar allí en la cimentación de formas y figuras que se establecieron por la ley, pero que en su debido cumplimiento vienen ya dando completamente luz. Y esa luz del Evangelio aquí se manifiesta de manera doctrinal, como principio único en medio de la Escritura, porque no se nos olvide que la Escritura es cristocéntrica. Entonces nosotros debemos entender que la Escritura es cristocéntrica y de esta manera nosotros la debemos comprender. Dice la Escritura: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que nosotros vamos a entender hoy cómo la ley nos da un conocimiento acerca del pecado. Es decir, la ley nos hace cada vez más y manifiesta en nosotros que somos pecadores. Y cuando uno entiende este tipo de cosas de manera práctica, porque la Biblia lo encierra en versículos de manera muy práctica, nosotros debemos comprender que la ley está y seguirá haciendo su labor. ¿Cuál labor? La Biblia dice que la ley nos da el conocimiento del pecado. ¿Por qué? Porque como nos exponemos a una ley santa, justa y buena y no la podemos obedecer, pues ahí de una vez quedamos reflejados como pecadores. Pero ¿por qué es tan importante entender esta postura de la ley? Para que de una vez por todas entendamos que la ley no va a justificar a nadie, que la ley no va a salvar a nadie, que la ley cumplió su requisito de ser nuestro ayo, nuestro profesor, nuestro tutor, sí, hasta que llegara este momento del versículo que vamos a leer. Lo vamos a leer porque es una enseñanza que definitivamente se vuelve primaria, ¿sí? Y es de las cosas básicas que nosotros debemos comprender cuando llegamos a escuchar el Evangelio y queremos comenzar una vida de salvación y de vida eterna de la mano del Señor. Así que es claro, la ley quedó establecida para que nosotros pudiésemos tener conocimiento del pecado. Entonces, cuando uno mira esto, uno entiende cómo de manera progresiva Dios va mostrando las cosas para que nosotros podamos comprender en dónde debemos concentrarnos, en dónde debemos canalizar nuestra atención, nuestros sentidos y absolutamente todo nuestro ser para poder ser verdaderamente esos receptores de la gracia. Porque usted no puede estar en la gracia, ¿sí?, y estar pensando en que la ley lo va a justificar, cuando la Biblia misma la descalifica como justificación, pero sí la califica
como la que nos lleva a reconocernos que somos pecadores y nos pone frente, escuche bien, a la solución que Dios oferta por pura gracia. Así que mire lo que dice la palabra de Dios. Pero ahora, ahora, hermano, cada vez que se diga, cada vez que se lea, cada vez que se pronuncie, será el comienzo, será el inicio, será la manera más expedita de comprender cómo es que yo voy a recibir todo. La oferta de salvación, toda la obra del Calvario, todo lo que ha sucedido y cómo cuál es la manera que Dios mismo planificó con esa sabiduría que solamente Él tiene para que me pueda explicar el cómo voy a recibir todos esos beneficios. Por eso dice la Escritura, pero ahora, pero ahora marca definitivamente un antes y ese antes cumplió su función, pero ahora es la partida de ceros, por decirlo de alguna manera para que usted me comprenda qué es lo que tenemos que hacer con Dios y cómo Dios lo va a hacer con nosotros. Y aquí está prácticamente este verso que es como una bisagra, que deja atrás una cosa pero abre otra. Y nosotros debemos comprenderlo de esta manera. Pero ahora, escúchelo bien porque es hermoso, hermano. Aparte de la ley, ¿sí? Hay veces la gente se pone a buscarse dogmas y doctrinas y pensamientos y filosofías para defender las cosas que la Biblia es muy enfática, ¿sí? Por eso dice, pero ahora, aparte de la ley, es decir, la ley ya no se cuenta, ya la ley ya no hace parte de la función que vamos a leer, la ley no hace parte de la gracia, la ley no hace parte del proyecto de Dios en la gracia, ¿sí? Dice el Señor, pero ahora, aparte de la ley. Esto era prácticamente un absoluto para que la gente pudiese dejar las cosas de la ley atrás y no combinarlas de ninguna manera con lo que venía como oferta de salvación. Dice la Escritura, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Recuerda, hermano, que nosotros tenemos que entender que la justicia de Dios es la persona de Jesucristo. Sí, esa es la justicia de Dios. Por eso la Biblia dice aquí, y la palabra la tenemos que aprender a usar, se ha manifestado. Es decir, se ha hecho visible, se ha hecho palpable, se ha hecho conocer, ha estado entre nosotros. Pero ahora, toda esta palabra que dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Esta justicia de Dios usted tiene que entenderla en toda la profecía de Isaías, pero en todo el cumplimiento de los evangelios que lo estudiamos acá y que nos quedó claramente que Jesús es la justicia de Dios manifestada. Pero manifestada ¿desde qué momentos? La misma Biblia lo dice. Se ha manifestado la justicia de Dios, es decir, la forma, la manera, el método, el conducto regular, el paso a paso, ¿sí? Para que nosotros podamos recibir esa justicia. ¿Quién es? Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Es decir, hermano, nosotros tenemos que entender que en toda la enseñanza de la ley siempre apuntó claramente a lo que dicen unas líneas atrás, a que la justicia de Dios se manifestara. Y esa justicia de Dios se manifestó en Jesucristo, pero no se manifestó de la noche a la mañana. Esto llevaba unos antecedentes progresivos muy bien enmarcados para que no hubiese ninguna duda que todo lo que se dijo de él se cumplió al pie de la letra y que hubo hombres que manifestaron la manera como iba a suceder y que aquí está claramente quiénes fueron los que estuviesen allí involucrados. ¿Cuáles fueron los dos agentes involucrados? Dice, testificado por la ley y por los profetas. Es decir, habían antecedentes clarísimos de que esa justicia se iba a manifestar. En el Antiguo Testamento y en toda la ley estaba simplemente tejiéndose el cómo.
Se habló del qué, pero se estaba tejiendo el cómo. Y ese cómo en los evangelios se expande completamente porque es la manifestación gloriosa del Señor. Pero aquí, en esto que estamos hablando, Pablo dice claramente para poner un ancla inamovible para que la gente pueda avanzar con lo que Dios ha establecido, refiriéndose a la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Fíjese, hermano, que la Biblia es muy clara. La justicia de Dios se manifiesta es por medio, dice la Escritura, de la fe en Jesucristo. Es decir, hermano, nosotros tenemos que entender que cuando la Biblia nos habla de la justificación, es porque hay una justicia de Dios y que esa justicia de Dios está a nuestro alcance por una palabra que va a comenzar a hacer verdaderamente ruido, y un ruido a favor, y un ruido comprensible, y un ruido entendible, y un ruido que nos va definitivamente a ceñir a la Escritura. ¿Y cuál es ese ruido? La justicia de Dios por medio de la fe. O sea, por medio del conocimiento, por medio de escuchar su palabra, por medio de prestarle atención, por medio de saber quién es Él, por medio de saber lo que ha hecho, por medio de comprender lo que quiere hacer, por medio de saber la oferta que tiene para nosotros y saber el cómo nos las va a entregar. Entonces, por eso dice claramente, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y mire cómo nos la va a entregar, hermano. Porque es que aquí es como cuando uno mira cómo todos los ritos y la tradición de la ley queda atrás, ¿sí? Y para nosotros, en la gracia, se extiende una puerta muy amplia, muy abierta, muy gloriosa, muy hermosa. Para todos, todos es absoluto. Para todos los que creen en Él. Pero ¿por qué digo que es un todos absolutos? Porque por un momento está dispuesto a todo el que va a escuchar la palabra de Dios, pero todo también tiene una connotación relativa. Todos que van a estar expuestos a la justicia de Dios. Ese es un todos absoluto. Pero un todos relativo se vuelve cuando la palabra aparece. ¿Cuál palabra? Para todos los que creen en Él. Así que fíjese una cosa bien hermosa, hermano. Si usted comienza a conjugar las frases que están en este mismo versículo, pues la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es la forma. No existe otra. Es la manera, es el camino, es la puerta, es el todo. ¿Para qué? Para que usted la pueda recibir. Pero existe una implicación. ¿Cuál? Una implicación relativa para todos los que creen en Él. Es decir, hermano, esto no es por mérito humano. Esto no es por dádivas humanas. Esto no es por connotaciones humanas. Esto es directo. Dios da su justicia, la ofrece en una fe amplia, o sea, en un conocimiento que Él ha desplegado con claridad desde el siglo I y hasta la fecha. Y por ese conocimiento que Dios ha otorgado ampliamente y abundantemente, sin ninguna reserva, sino que Él se ha entregado por completo para que conozcamos quién es Él. Porque aquí la palabra fe no habla de un abstracto. Aquí la palabra de fe no habla de un materialismo inerte. Aquí la palabra fe habla de un cumplimiento que se hizo manifiesto, que somos testigos, que la ciencia, la historia y la Biblia no pueden desmentir. ¿Cuál? La existencia de Jesucristo. Y toda esa existencia de Jesucristo, pues nosotros estamos llamados a creerla para poder recibir el método, la forma, la manera, la disposición, la facilidad con la que Dios ha establecido para que nosotros recibamos toda la obra que Él ha hecho. Amén. Y la Biblia dice que esto se encierra en una palabrita: creer.
Así que la fe en Jesucristo es todo el conocimiento que podamos almacenar de Dios por su escritura, por el poder de su Espíritu Santo, pero que en nosotros nos va a generar un creer. En estas dos cosas está la intervención divina. La intervención divina por todo lo que hizo, fe en Jesucristo, y la intervención divina por todo lo que va a hacer, creer en Él, la iluminación de nuestro entendimiento por la palabra. Amén. Entonces nosotros debemos comprender que aquí es como donde comienza a tomar forma el cómo, para que nos desliguemos por completo de metodologías humanas, de posturas humanas, de cosas inertes y de tradiciones que sencillamente no nos arrastran absolutamente a nada, porque cuando leemos este versículo nos confrontamos directamente a una gloriosa realidad. ¿Y cuál es esa gloriosa realidad? Que estamos frente a una justicia ya manifestada, a una justicia ya cumplida, a una justicia ya conocida y que sencillamente tiene nombre: Jesucristo nuestro Señor, y que está por el Evangelio siendo enseñada, siendo predicada, siendo llevada como mandamiento. Y ese mandamiento es el que se cumple para que el efecto de creer, guiado por la palabra de Dios, pero intervenido directamente por el Espíritu de Dios, podamos creer en Él. Y dice la palabra de Dios, porque no hay diferencia. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué recalca el apóstol Pablo esto? Por todo lo que dijo antes con relación al pueblo gentil y al pueblo judío. Porque no hay diferencia, es decir, aquí no hay exclusividad, aquí no existe privilegios, aquí no hay, déjeme decirlo para que usted lo entienda, VIP. Aquí lo que hay es una rasante completa para que usted entienda que como todos están bajo pecados, pues no hay diferencia para que el método tenga exigencias y preferencias de manera nacional con un pueblo o de manera particular con una persona. Todos estamos expuestos a este versículo si queremos y entendemos que todo esto, que la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo, ¿sí?, para todos los que creen, la queremos que haga efecto en nuestras vidas. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, hermano, lo único que nos va a volver a tener, a poseer, de alguna manera, a que nosotros nos empoderemos por pura gracia nuevamente de la gloria de Dios, es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, pero para ello hay que creer. Y el creer no hace parte del convencer humano, el creer hace parte de toda la enseñanza bíblica que por la Escritura y por el Espíritu Santo se va almacenando en nuestro entendimiento hasta que nuestro entendimiento es iluminado por completo para que podamos comprender qué es el creer. El creer es la afectación de todos nuestros sentidos para poder comprender la fe en Jesucristo. Amén. Entonces fíjese lo hermoso, hermano, que ya tenemos un cómo. Y este cómo está muy bien delineado por la Escritura, y Pablo aquí guiado por el Espíritu Santo en este libro tan hermoso de los Romanos, pues hermano, nos da claridad cada vez más de cómo es y hacia dónde apunta Dios y cuál es el método que nos facilita absolutamente todo para recibir la redención. Dice la Escritura, siendo, amén, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otro verso, hermano, que le coloca posturas claras para que nosotros no andemos ahí, hermano,
como en la nebulosa con relación a la fe que hemos recibido, para que nosotros no andemos preguntándonos si nos falta algo y tenemos que traerlo del pasado, o tenemos que traerlo de otra cultura, o tenemos que buscarlo en otra lengua. No, Señor. Fíjese lo que dice la Escritura. Siendo justificados. Cuando uno mira esto, hermano, nosotros debemos entender que la justicia de Dios está ya gestada. O sea, Dios ya hizo esa labor de justificarnos. Amén. Cuando digo yo hizo esta labor de justificarnos, que ya está a la mano el que la quiera recibir. ¿Por qué? Porque la redención de nuestros pecados ya se ejecutó. Es algo que ya se hizo, es algo que ya pasó, es algo que definitivamente está realizado. Siendo justificados, aquí esta palabra dice gratuitamente por su gracia. Permítame pararme un instante acá. La relación con Dios, la fe en Jesucristo, el creer en Jesucristo, el recibir la vida eterna, el que Dios nos otorgue la entrada amplia y abierta a la iglesia, al cuerpo de Cristo, el que podamos tener acceso amplio y abierto por su gracia para la eternidad, todo esto es gratuito. Entendámoslo bien, hermano. Gratuito desde todo el término de la palabra con letras mayúsculas. Porque es que, hermano, esto no hay humanamente con qué comprarlo. Porque es preciosísimo. Entonces, la justificación es el acto en donde Dios toma nuestro lugar y lo toma de manera gratuita. Él toma nuestro lugar y ese tomar nuestro lugar, pues está completamente descrito de una manera maravillosa en la obra de la redención. Estamos hablando de esa justicia que reclamaba, escúchelo bien, por sí misma una sangre limpia, pura, sin mancha y sin contaminación. Y esa sangre que reclamaba la misma justicia de Dios, pues esa sangre fue la de nuestro Señor Jesucristo y allí quedó saldada la deuda que la misma justicia de Dios reclamaba. ¿En quién? En Jesucristo. Por eso nosotros debemos traer siempre, hermano, la obra del Calvario a nuestro pensamiento y como concepto básico de nuestra convicción y nuestra relación con Dios, por ahí debe partir ese reconocimiento para comprender que lo que Dios hizo en el Calvario no es cosa del pasado, sino que debe permanecer en un presente de que Él tomó mi lugar y como Él tomó mi lugar, tiene toda la potestad, toda la soberanía de justificarme, ¿sí? Pero esa justificación estaba plasmada para el tiempo que muchos no estuvimos allá. ¿Y cómo hizo carrera esa justificación? Hizo carrera en primera instancia por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, pero se complementó de manera completa para nosotros en la gracia, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Y por eso la palabra lo dice claramente, mediante la redención nos lleva, nos trae, nos pone un poquito a mirar por el retrovisor para que nunca se nos olvide la obra de redención que es en Cristo Jesús. Qué importante, hermano, cuando nosotros nos acercamos a la palabra, nos acercamos por llamado divino y que podamos entrar con este conocimiento primario, súper importante, primordial, básico para seguir un caminar con Cristo de una manera coherente y simple, pero con un comienzo doctrinal fuertísimo. Amén. Entender la justificación. Amén. Mediante la redención que es en Cristo Jesús.
O sea, aquí Pablo está mirando claramente cómo une todas las cosas para que no quede ningún manto de duda, ni quede ninguna puerta abierta, ni busque la gente nostalgias del pasado y de su vida antigua, llámese donde haya estado, en la cultura, en la tradición, en la religión, en la postura que haya estado. Pablo coloca un cimiento inamovible de lo que es la vida eterna y de lo que es la justificación. ¿Y cuál es ese cimiento? La fe en Jesucristo. Y lo llama un acto glorioso. ¿Cuál? La redención que es en Cristo Jesús. Que tenemos que entenderlo, hermano, que ya se efectuó para favor de toda la humanidad. Y dice, ya a manera explicativa para que no quede ninguna duda, a quien Dios puso como propiciación. ¿A quién? A Jesús. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ve, hermano, que esto es de vital importancia para el crecimiento, para el desarrollo, para su relación con Dios toda la vida cristiana. En la medida que nosotros entendamos esto, en la medida que nosotros lo enalboremos todos los días, en la medida que nosotros hagamos memoria de estas porciones bíblicas y que las pongamos en nuestra mente prácticamente en el día a día, porque es que, hermano, si se nos olvida por un instante la obra de redención, si se nos olvida por un instante la manera como Dios nos regala la justificación, si se nos olvida por un instante la fe en Jesucristo, si se nos olvida por un instante la redención que es en Cristo Jesús, pues, hermano, nosotros, ¿cómo vamos a pretender estar asidos, cuerpo, alma y espíritu, a una dependencia total de Dios? Porque mire la explicación que viene. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Es decir, el conocimiento de Dios. El conocimiento, y valga la claridad, hermano, el conocimiento ordenado de Dios. El conocimiento en la línea del tiempo bíblico, del tiempo histórico, en el conocimiento donde nosotros comprendamos las cosas y no tengamos allí en nuestra mente una colcha de retazos del saber, pero que no nos ayudan mucho en el creer de manera concreta y progresiva. De la fe en su sangre, estamos hablando de lo que sucede allí, para manifestar su justicia, a causa, mire por qué se manifestó esto, hermano, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjese, hermano, que si bien es cierto la justicia de Dios es un recuento claro del cómo de Dios, pero también aquí Dios comienza y abre una puerta muy amplia. Primero muestra cómo va a suceder todo esto, pero también hace una interpelación hermosa. Y mire cómo lo dice: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué hermoso, hermano, cuando nosotros comprendemos con claridad la manera en que muchos de nosotros veníamos con una carga de pasado, pero entendimos por la predicación la justificación que es por la fe en Jesucristo, y esa nos llevó a entender la obra de redención que es en Cristo Jesús, y que nosotros, que muchas veces pensamos que no teníamos perdón por tantas faltas que habíamos hecho, aquí hay una frase que es pero contundentes para que Dios nos acerque. ¿Y cuál es esa frase para que Dios nos acerque? Se la quiero leer de una vez para que usted, hermano, entienda que no hay cosa que Dios no pueda perdonar. Dice: a causa de haber pasado por alto en su paciencia. No es que no lo sepa, no es que no, sino que por claridad que Él sabe todas las cosas,
Él está abierto la justificación, y para abrir la justificación coloca esta porción bíblica para que nosotros tengamos total tranquilidad de acercarnos a Dios sin ningún temor, sin ningún miedo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Y por qué es tan hermosa esta escritura, hermano? Porque mucha gente que está sumergida en el pecado está tratando, comillas, de quitarse el pecado, de volverse bueno, de cambiar moralmente para entregar su vida a Dios. Así no funciona. Lo que Dios ha establecido es que Él va a pasar por alto los pecados, ¿sí?, de nosotros en su paciencia, para que nosotros tengamos plena libertad y confianza de acercarnos sin miedo alguno al único que nos puede justificar y darnos a conocer la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Y mire hermano, esta porción bíblica de la que estamos hablando, yo siempre le digo a muchos hermanos o a personas que tocan la puerta de la fe en Jesucristo para que comenzar una vida en Dios, a mí me parece que esto es de vital importancia hacerles comprender esto. Esto hace parte de aquellas enseñanzas prebautismales para que la gente por la Escritura se abra ese entendimiento y comprendan de dónde va a aparecer un amor tan filial acerca de nuestro Dios por un conocimiento de estas cosas que verdaderamente Él ha hecho. Antes de pensar que me entrego porque estoy enfermo o porque tengo un problema o porque el pecado ya me llegó y no tengo solución, antes de todas estas cosas hay que alumbrar al pecador con esta realidad gloriosa que es amor puro de parte de Dios, que es lo que de alguna u otra manera nos genera esa doble vía. Dios me hace comprender todo lo que hizo por mí. La única manera recíproca para poder de alguna manera pagar es entregar mi vida a Cristo. Dice la palabra de Dios, con la mira, ¿por qué Dios abre todo esto, hermano? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Seguimos porque esto tiene mucha riqueza espiritual y esa riqueza espiritual la necesitamos para poder seguir claramente en esto en que Dios nos direcciona, hermano. Aquí siéntase usted como si Dios lo tomara de la mano y le dijera el cómo va a suceder la salvación de su alma. Es ese paso a paso desde ceros hasta el conocimiento pleno de Dios, pero comienza con la fe en Jesucristo y esto es fundamental. Amén. Con la mira, es decir, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha establecido, toda la obra de redención, todo el evangelio, toda la manera, toda la resurrección, déjeme involucrarla porque sin esto no existirían estas palabras, con la mira de manifestar en este tiempo. Por eso la Biblia habla de un tiempo presente, en un constante presente. Cada vez que se hable, que se lea, que se abra la Biblia está en un presente constante. Con la mira de mantener en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Escuche bien esto, hermano, porque es importantísimo. Si usted mira, hermano, bien el versículo, está escrito en primera persona. A fin de que Él, Jesucristo, sea el justo. Y Él, Jesucristo, el que justifique al que es de la fe de Jesús. Hermano, yo le tengo una grata noticia a todos. La justificación está basada en un único Dios,
en una única fe que lleva su nombre, la fe en Jesucristo. ¿Sí? En un único que justifica, Jesucristo. Y en esa única fe, que es la fe en Jesucristo. Si usted lo mira bien, hermano, esto no tiene puertas abiertas para que usted pueda pretender salirse, ¿sí?, de esta postura bíblica, porque la Biblia es cristocéntrica. Amén. La Biblia habla es del único Dios, y aquí lo estamos prácticamente describiendo para que usted tenga un punto de partida. Si la justificación que ofrece la Biblia es en el nombre de Jesús y por todo el mundo le andan ofreciendo otro tipo de salvación que no es en el nombre de Jesús, tenga mucho cuidado, porque toda la oferta de la justificación, de la redención, de la fe verdadera está establecida escrituralmente por pertenecer a la fe de Jesús. Amén. Y en esto pues hace parte claramente todo lo que la Biblia nos ha enseñado acerca de esa única manifestación de Dios, y que esa única manifestación de Dios, que fue claramente la que ha tomado, ¿sí?, y la única que se ha cumplido cabalmente para que hoy podamos tener un nombre tan especial. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesucristo. Amén. Con estas claridades que tiene la Biblia en estas instancias, hermano, con esta manera del cómo que se va abriendo de manera hermosa, de una manera simple pero concreta, en donde no quedan lagunas, sino que todo es concreto, para que usted pueda entender que la única manera que el ser humano puede recibir la gracia de Dios, la justificación, es por la fe en Jesucristo. Aunque está escrito, es demasiado concluyente para que usted piense que está en el lugar que debe estar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se lo hace comprender por la Escritura. Y la Escritura, hermano, no es más que otra cosa que la declaración inamovible, para que nosotros tengamos una hoja de ruta inequívoca de que estamos en Dios y que hemos recibido verdaderamente la redención por medio de esa justificación que Dios ha dado. Dice la palabra de Dios en el verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Otra vez, hermano, Pablo recalca aquí claramente, porque es que había una jactancia, hermano, que la ley era el todo, ¿sí? Y esa jactancia, cuando se manifiesta el cumplimiento de la justicia de Dios, pues aquí hay una palabra que vuelve y nos recalca para no estar añorando el pasado, para no estar haciendo nostalgia del pasado, sino que podamos vivir el presente con Cristo tomado de su mano y por la justificación y por la fe en Jesucristo. Ese es el presente que debe vivir todo cristiano. Ese es el presente que debe vivir todo hijo de Dios, sin añorar cosas del pasado, porque recuerde, hermano, las cosas del pasado Dios las encerró en algo, en los pecados pasados. El presente que nosotros vivimos es el presente de la gracia, de la justificación, de que recibimos y comprendimos y nos hicimos participantes gratuitos de la redención que es en Cristo Jesús. Y esto nos enmarca en algo muy claro, que ya nadie, escuche bien, se puede jactar de haber hecho algo o de que le pertenece algo, porque aquí hay una frase que queda completamente clara. ¿Dónde pues está la jactancia? La jactancia no puede estar exclusivamente en el origen de un pueblo. La jactancia no puede estar exclusivamente en el origen de una organización. La jactancia no puede estar en el origen de una persona. Por eso dice, ¿dónde está la jactancia? Todas las anteriores quedan excluidas, ¿sí? Y aquí dice, ¿por cuál ley? O sea, ¿cuál fue la que vino y le dio finish
A todo esto, ¿por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? Porque acuérdese que la ley de las obras era el hacer. El que hacía la ley tenía oportunidad de que fuese reivindicado por la ley, pero como no la podía cumplir completa, por eso aquí Pablo dice claramente, ¿por cuál ley? ¿Por las de las obras? Dice no. Este es un no contundente y abre completamente la puerta a una ley superior. Porque es que, hermano, si la ley que se jactaba queda excluida, entonces aquí es importante que lo miremos por la Escritura, ¿a qué se le abre puertas? Dice la palabra de Dios. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Una ley superior, una ley que está por encima. Y para que usted entienda, la palabra ley es la forma, ¿sí?, de actuar de los parámetros establecidos por Dios en tiempo, modo y lugar. La ley actuó, lo acabamos de leer, actuó para decirle al hombre que era pecador, pero hasta ahí fue su función, ¿sí? Pero ahora otra abre una puerta grande. ¿Cuál? La ley de la fe. Y esta ley de la fe es la ley de la comprensión del cómo. Esta ley de la fe es la que gesta una predicación constante, escritural, genuina, guiada por la palabra y por el Espíritu Santo, para que la expresión verbal de la ley escrita en la gracia, o sea, la de la justificación por la fe, se exprese, se predique, se enseñe, se recalque, que sea persuasiva en el creer, no persuasiva en el hacer, sino que aquí comenzamos a cambiar los términos. Todo el Antiguo Testamento estaba bajo un verbo, el verbo que era el hacer. Por eso dice, por las obras, no. El hacer quedó ya excluido. Ahora queda una ley superior. ¿Cuál es la ley? El creer. Y el creer en la fe de Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, nosotros miramos acá y decía un gran predicador, nuestro hermano Álvaro Torres, hablaba de que definitivamente la Biblia no da espacio para que se formen filosofías, tesis, dogmas, posturas, porque la Biblia es tan concreta y tan cerrada en su punto doctrinal que no deja abierto absolutamente nada. Sencillamente lo que necesitamos es leerla atentamente con la intervención del Espíritu de Dios, que es el que trae iluminación, revelación y conocimiento para que nuestra convicción vaya adherida a una postura cristocéntrica. Amén. Concluimos. Después de todo esto, hay una hermosa conclusión, porque esto, hermano, esto es tan importante, tan vital, tan necesario para todas aquellas personas que quieren comenzar una vida triunfante en Cristo como hijos de Dios, y para todos los que llevan 10, 20 y 30 años y no han valorado o muchas veces no han comprendido la obra de la justificación y la pasan por alto porque prefieren más una convicción organizacional que una verdadera convicción en lo que la Biblia nos enseña, para que comprendamos que no es que las cosas riñan, sino que tienen que coincidir. Primero lo de Dios y de ahí todo lo que el hombre demanda para estar completamente alineado con Dios. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, y escúchelo bien, sin las obras de la ley. Si usted ha puesto atención y ha estado atento, hermano, usted mira cómo el pasaje y cómo Dios por el Espíritu Santo en boca del apóstol Pablo nos enseña cómo la ley fue excluida, cómo la ley fue apartada, cómo la ley definitivamente quedó rezagada, cómo la ley, después de que cumplió su debido
orden en Dios de ser ese maestro, profesor y tutor hasta llevarnos al conocimiento del pecado y quedó excluida, entonces viene una conclusión que es contundente. Concluimos. Esta es una conclusión espiritual. Esta es una conclusión escritural. Esta es una conclusión doctrinal. Esta es una conclusión que no admite ninguna objeción. Esta es una conclusión espiritual en la declaratoria del cómo Dios opera en la gracia para que podamos recibirle. Concluimos pues que el hombre, ¿cuál? Todos, es justificado por fe, sin las obras de la ley. Ahora que es importante comprender, hermano, si usted mira esto, el camino expedito se traza por la fe en Jesucristo. Se traza por el creer en Jesucristo. Se traza por el comprender la justificación que es por la fe en Jesucristo. Se traza por el comprender la justicia de Dios. Se traza por el comprender la mirada desde la gracia de la redención que es en Cristo Jesús. Y todas estas cosas, hermano, no es para eruditos, es para personas simples, del común. Esto simple y llanamente necesita que usted preste el oído, ponga sus ojos sobre la Escritura, quite todo prejuicio de su mente para que Dios le ilumine por su palabra y usted y yo podámonos hacer participantes de esta conclusión. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así que quedamos expuestos a un único camino, quedamos expuestos a una única palabra, quedamos expuestos a una única forma, quedamos expuestos a un único modelo, quedamos expuestos a un único cómo. ¿Cuál? La fe en Jesucristo. Si la humanidad entendiera lo simple que Dios nos ha colocado las cosas, para esa labor tan gloriosa y majestuosa y compleja que Él realizó a favor de nosotros, pues nos lo puso de una manera tan simple que lo encierra todo eso, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos lo encierra en una palabra, fe, que significa conocimiento de Jesucristo. Y esa fe y ese conocimiento de Jesucristo es el que nos da lo que Él oferta, la justificación sin obras. Hermanos, qué hermoso tema, qué maravillosa palabra, qué forma con que Dios nos deja su amor, su misericordia, su gracia y su fácil comprensión si dejamos que la Biblia, por el Espíritu de Dios, nos ilumine y nos quite todo prejuicio para que podamos ser todos de la fe en Jesús. De mi parte, gracias. Que Dios les bendiga y quedamos para nuestro próximo programa si el Señor no ha venido. Y desde ya les digo, no se mueva, porque aquí en BR Radio siempre hay más. Dios les bendiga y hasta la próxima ocasión. Gracias. BR Radio presentó Un Encuentro con la Palabra de Dios. Los esperamos mañana a esta misma hora y por este mismo canal.